Muchas gracias, ya estamos en el interior del Cabildo Histórico de Salta, el mejor conservado del país, así lo definen los especialistas en estos temas. Y bueno, ya adentrándonos en lo que va a ser el 25 de mayo, que va a ser mañana, así que nosotros estamos aquí anticipándonos un poco. Un día como hoy, 24 de mayo de 1810, se conformaba una especie de junta provisoria para que luego de la llegada de los diputados de cada una de las provincias y de los restos de las dependencias del Virreinato del Río de la Plata, se pueda conformar la primera junta. Así que ya mañana sábado 25 de mayo vamos a estar recordando, como siempre, la revolución. Me acompaña Ábalos Luis. Luis Ábalos es guía de aquí, del Cabildo, y bueno, muchas cosas para conocer con respecto a este lugar, porque ha funcionado de muchas maneras. Mucha historia. Aquí se desarrolló la gran gesta de nuestro héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes. Aquí se sucedieron sucesos anteriores a lo que fue la gran independencia con el gobierno español. Y casualmente toda la instancia del gobierno español se sucedió en Buenos Aires. Todo el movimiento revolucionario comenzó en Buenos Aires. Contrariamente a lo que se cree, en Salta no se dio al mismo tiempo que en Buenos Aires. Aquí fue un mes después, en junio. Todo llegaba un tiempo después. Se dice que cuando llegaron aquí a Salta algunas ideas revolucionarias, algunos por oídos se llegaron estas comunicaciones de lo que pasaba en Buenos Aires. El gobernador realista Nicolás Severo Izamendi comenzó a hacer diferentes reuniones con los cabildantes para encontrar una solución y prepararse para esta gesta revolucionaria. Ahora, recordemos que en esa época, ya durante los sucesos de 1810, quien estaba gobernando, en este caso Salta, en representación de la corona, era Nicolás Severo Izamendi, quien era oriundo de Molinos. Era oriundo de Molinos. Para conocer un poco qué pasaba en esa época, aquí en Salta y particularmente en el Cabildo, ¿cuál era la actividad que se estaba desarrollando? Bueno, el Cabildo cumplía la actividad del gobierno de la ciudad. Era el representante del gobierno español, pero que manejaba todo lo que hace a la política. No, en esa época no existían tres poderes. Claro, era prácticamente, el Cabildo funcionaba todo, en una sola casa de gobierno, la justicia, los legisladores y el gobierno mismo. Exactamente, las tres funciones estaba representada por el Cabildo, que era el gobierno de la ciudad, el gobierno español de la ciudad, quien representaba al rey en el lugar. O sea que bien podríamos estar ahora, en este momento, en la Cámara de Diputados, por ejemplo. No llega tanto, sí, la Cámara de concejales, lo que sería el Consejo Deliberante. Claro, el Consejo Deliberante. Tiene razón. Ahora, en este lugar funcionaban además, no solamente los tres poderes, sino que en un momento, incluso la planta baja de este cabildo se alquilaba también a terceros. ¿Cómo era eso? Estaba abierta a los negociantes en la época colonial. Se ubicaban en las salas que dan a la calle y en la Recoba, totalmente ocupados por negociantes. Claro, ahora, hubo una época también en que prácticamente se había vendido ya el Cabildo, pero esto fue más adelante, durante la gobernación de Güemes, tenemos entendido. Ha sufrido muchos cambios, ¿no? Sí, edificio. Esta de la venta del edificio se dio en el año 1880, cuando era gobernador Martín Miguel de Güemes, que sería el nieto del general Güemes. Ante la necesidad de edificar el primer edificio de la Casa de Gobierno y ante la no utilización del edificio para otras actividades, él decide vender en subasta pública el edificio y con lo que obtiene hace edificar la primera Casa de Gobierno, lo que sería en la actualidad el Palacio del Poder Legislativo, claro. Nuestro lugar donde están reunidos actualmente los senadores y los diputados. Ahora, decíamos recién que a Salta llegaba todo prácticamente un mes después, ¿no? Por cuestiones lógicas, digo, de comunicación y de logística, pero ¿cómo se ha vivido la revolución o los hechos que acaecían en ese tiempo en Buenos Aires, aquí en Salta ya después de un tiempo? Bueno, como le comentaba, primeramente todo llegó de oídas. ¿Qué es lo que estaba pasando en Buenos Aires? A partir de junio
se da el movimiento revolucionario en Salta. ¿Y cómo se da? Cuando el gobernador Nicolás Severo Isamendi pone prisioneros a los cabildantes que quedaban en Salta, porque la mayoría ya se había escapado. Y dentro de esos cabildantes que encarceló el gobernador estaba Calixto Gauna. Cuenta el historiador Ricardo de Bene que saltó de los altos del Cabildo y se escapó hacia Buenos Aires comunicando lo que pasaba en Salta. Tardó 8 días en llegar y por donde entró, en Buenos Aires, se le dio el nombre a esa calle, la calle de Calixto Gauna. Se le dio ese nombre porque fue el lugar donde él, escapando del gobierno salteño, fue a informar la situación a Buenos Aires, lo que pasaba aquí. Perfecto. Bueno, ya habían algunos hechos que daban indicios de que se venía una revolución en cierta forma y que aquí en Salta, si bien ha llegado un poco más tarde, también se vivieron. Exactamente. Luego de informar Calixto Gauna al gobierno en Buenos Aires lo que pasaba aquí en Salta, vuelve juntamente con el coronel Feliciano Chiclana, que fue el primer gobernador de esa revolución patriota. Perfecto, ahí está. Bueno, un buen momento para que hagamos un parate acá, Luis, te voy a pedir, para que retomemos enseguida, porque queremos seguir conociendo un poco más el Cabildo, recorriendo sobre todo las instalaciones, para conocer un poco más cuál era la actividad aquí en aquel entonces. Volvemos en un minuto, si te parece. Muy bien. Vamos al piso y enseguida estamos de vuelta.